buenas noches a todos. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer al embajador Römer y a todo el equipo de su organización y igual del gobierno estatal por la invitación a este enorme evento. Y después de una enorme artista, creo que vale la pena presentar también a un enorme individuo como son los mamuts. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que no. ¿Podemos regresar la anterior, por favor? Bueno, esta es la estrella de esta presentación. Estos individuos que ahora vamos a conocer mejor, los conocemos en México desde hace más de 100 años, ahora vamos a saber más de esa historia, pero lo que yo vengo a presentar es la presencia de estos individuos en otra enorme construcción que se realiza actualmente, como es el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, antes de iniciar con la historia de los mamuts, sí quiero enfatizar algo que la doctora Camacho mencionó, y es que México es un país con una gran diversidad biológica, pero no solo una gran diversidad, sino, como dice esta diapositiva, un país megadiverso. ¿Y qué son los países megadiversos? Son aquellos que en conjunto tienen dentro de su territorio más del 70% de las especies de animales, de seres vivos, vegetales, microorganismos conocidas del mundo, y en particular cada país tiene al menos 10% de esos seres vivos. Y esto es muy importante porque, bueno, por un lado debemos estar orgullosos de esta gran diversidad que tenemos, pero por otro también nos crea una gran responsabilidad en mantener esa gran diversidad, en conservarla. Ahora bien, esta gran diversidad no aparece de repente, sino en el país la conocemos desde hace más de 400 millones de años. De hecho, hace unos años estuvo aquí la doctora Valeria Sousa, que habló de los estromatolitos de Cuatro Ciénegas en Coahuila, que tienen más de 400 millones de años. Y también tenemos, por ejemplo, una gran riqueza dentro de un grupo muy reconocido en los fósiles, como son los dinosaurios. Pueden ver aquí la representación del país hace 65 millones de años. Pueden ver que era muy distinto a lo que actualmente somos. Y bueno, mucho más hacia el presente tenemos, hace unos 11.700 años, había un conjunto de animales. Aquí pueden ver, la gran mayoría de estos individuos ya se extinguió. Más adelante platicaremos más de ellos. Y bueno, este es el principal individuo de esta plática, los paquidermos, los proboscidea, que son los mamíferos actualmente terrestres más grandes. Tenemos aún los elefantes actuales, pero en el pasado hubo una gran diversidad. Se caracterizan por esta proboscis, que conocemos como trompa. Tienen sus dientes incisivos desarrollados y les llamamos defensas. No se le debe llamar colmillos, no son colmillos, son los dientes que tenemos enfrente todos nosotros. Y hubo una diversidad. Este es uno de ellos, son los mastodontes americanos, que también tuvimos en México, y recientemente se halló que había individuos que migraban entre Alaska y México de ida y de regreso. Los proboscidios han evolucionado desde hace 40 millones de años. De hecho, los primeros proboscidios no tenían la trompa, y poco a poco, al ir evolucionando, fueron apareciendo tanto la trompa como el desarrollo de los incisivos en estas defensas. De hecho, en algún momento hubo defensas que parecían palas. En Asia hubo estos individuos que podían desenterrar raíces dentro del hielo. Y aquí pueden ver toda esa evolución que ha habido en 40 millones de años. Sin embargo, los mamuts, que es los individuos que tuvimos en México, no es sino hasta hace unos 6 millones de años que evolucionan en África. De África comienzan a moverse hacia Europa, Asia,
y es hacia la época de las glaciaciones donde los mamuts cruzan el estrecho de Bering y pasan al continente americano. Hubo otro grupo de proboscidios previo que ahora les presentaré, que también tuvimos en México, los gonfoterios, que ellos sí alcanzaron a llegar hasta Sudamérica. Esta diapositiva la presento fundamentalmente por algo que la doctora Camacho estuvimos charlando, porque así como de Asia, del viejo mundo, migraron una serie de animales, los carnívoros, por ejemplo, muchos bovinos y los proboscidios, y aún los humanos, de América migraron hacia el viejo mundo grupos tan importantes como son los caballos y los camellos, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces se desconoce. De hecho, le platicaba a la doctora que me han llamado mentiroso por decir que junto con los mamuts aparecen camellos y caballos. Y en realidad sí los hubo. Aquí fue muy diverso ese grupo y desafortunadamente se extinguieron. Bueno, el conocimiento de estos animales viene desde la época colonial. Aunque no existe esta figura en realidad, Cortés sí relata que encontró huesos de gigantes. De hecho, en los códices se representan como humanos gigantes. De hecho, en algún momento hasta se mencionaba como cíclopes por la manera que tienen el cráneo los mamuts, pero en realidad se refería a mamuts. Y estas son las tres familias de proboscidios que mencionaba. El más conocido son los mamuts, pero tuvimos también otros dos grupos. Y es importante aquí sí señalar que justamente este grupo, los mastodontes americanos que habitaron una parte, sobre todo el noreste del país, estos sí tenían mucho más pelo, no tanto como el mamut lanudo que nunca llegó a México, pero sí mucho más que el mamut que tuvimos aquí, que era un animal más semejante a los elefantes. Y este otro grupo que son los que pasaron mucho más temprano en el tiempo, hace unos 20 millones, no, hace unos 10 millones de años, que llegan hasta Sudamérica y que tenían sus defensas rectas. Estos los conocemos como gonfoterios. De hecho, los gonfoterios sí llegaron no solo hasta Centroamérica, sino siguieron hasta Sudamérica. Y bueno, aquí están los mamuts. Este es el animal que tenemos en todo el país. Esta es la especie, nombre latino, pero le llamamos mamut colombino. Estos mamuts se conocen de gran parte del territorio mexicano, excepto en realidad de la península de Yucatán. Eran animales que pesaban hasta 10 toneladas, medían 4,5 metros de altura y podían vivir hasta 80 años, de hecho más que los elefantes actuales, y de hecho están emparentados con los elefantes actuales. Aquí hay algunos sitios donde han aparecido mamut. El mamut es el animal fósil que se halla más en el país por el tamaño de los hallazgos, ¿sí? En realidad, la gente pudiera hallar a lo mejor huesos de camello, de caballo, de bisonte, pero los podría confundir con animales domésticos. Sin embargo, el mamut, por el tamaño de estos animales, no hay manera de confundir. Quise poner esta porque aquí a aproximadamente 20 kilómetros, en donde está la presa Valsequillo, bueno, la presa, ahí se han hallado también estos animales. Ya la pasé, perdón. Ya estoy pasando muy rápido. También en el norte de Cuenca de México. Y bueno, en cualquier caso, aquí tengo representada lo que es Cuenca de México, en particular la zona de los lagos, que ahora la gran mayoría está muy seco. Y aquí es donde más restos de mamut hemos hallado en el tiempo. De hecho, en el corredor que va, y probablemente para ustedes, llegando de Puebla, puede uno entrar hacia Ecatepec, siguiendo todo ese corredor que da de los Reyes La Paz hasta Ecatepec. Ha habido más de 80 hallazgos de puntos de hallazgo de mamuts. Entonces nos habla de que debió haber una población grande de estos animales hace unos 11.700 años. Y bueno, finalmente llegamos a lo que es el hallazgo que tiene ya más de un año de haber sucedido. Hace un año, poco más de un año, se comenzaron las obras para el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, Estado de México, y al comenzar las obras comenzaron a aparecer restos de mamut en lo que parece ser las orillas de lo que fue el lago,
Justamente ahora tenemos un proyecto muy grande tratando de determinar este aspecto, de ver, por un lado, si coinciden los puntos de hallazgo con la presencia de los mamuts y tratando de definir cuál fue la razón que se hayan acumulado todos ellos. Hay una serie de hipótesis que todavía estamos estudiando, sin embargo, el lapso en que se acumularon son miles de años, entonces los muchos mamuts que están apareciendo bien se pudieron acumular en ese lapso de tiempo. Y bueno, aquí tengo un pequeño video que me hicieron favor de preparar la gente de Sedena, con la que estamos colaborando como parte del INAH, para mostrar uno de los hallazgos que tuvimos. Este es, bueno, cómo van los avances de la obra y bueno, conforme ha ido avanzando la construcción, se han hallado más restos y sin embargo van a quedar muchos restos sin excavar, afortunadamente. Entonces aquí pueden ver uno de los individuos que recientemente se halló, tiene un par de semanas y que está muy completo, es uno de los individuos más completos. Se puede ver que perdón, salté. ¿Pueden regresarla, por favor, al video? A ver si. Una más. Y lo pueden iniciar, el video. Bueno, como pueden ver, bueno, el área es muy extensa y realmente se ha hallado, sobre todo en todo el área perimetral, que de alguna manera parece ser lo que fue la orilla del lago, se han hallado muchos de estos 260 restos, que no todos son individuos completos, la gran mayoría son solamente esqueletos parciales, pero por ejemplo sí tenemos algunos como este, que está muy completo, pueden ver sus vértebras, su pelvis, y podemos ver aún las patas traseras. De hecho, este individuo yació sobre su lado derecho, debió estar empantanado, que es lo que hemos hallado. La mayoría de individuos en Santa Lucía quedaron atorados en el lodo. Otro aspecto importante con respecto a los mamuts es la relación del mamut con el humano. Realmente en el momento de estos últimos mamuts, que tiene que ver entre 15,000 y 11,000 años, ya hay presencia humana en Cuenca de México, entonces hay una serie de sitios donde hay evidencia que todavía se está estudiando, pero que sabemos que es el humano el que pudo haber hecho, por ejemplo, esta pieza que es un fragmento de un fémur que corresponde a la pata, de hecho es la derecha, si mal no recuerdo, de un mamut, y estas piezas salieron varios fragmentos que llamamos lascas. Esta lasca en particular se halló separada de la pieza, del núcleo, y la encontramos, fuimos muy afortunados en ese caso. Hay una histórica de un mamut que se halló en los años 1950 y que está actualmente, restos de este mamut se exhiben en el Museo Nacional de Antropología. Y aún platicaba con los colegas, hay de la Basílica de Guadalupe de la Antigua, se han hallado una serie de restos de mamut que también muestran elementos de haber sido trabajados. Y una pregunta muy frecuente, ¿cómo es que estos animales se extinguieron? Y esa es parte de lo que, bueno, nuestra investigación debe ayudarnos a resolver. De hecho, el logo de nuestro proyecto tiene que ver con ese posible empantanamiento de los mamuts que ya no hayan podido salir, y ya sea que el humano los aprovechara una vez que ya los individuos estaban muertos, o que le diera, digamos, el golpe de gracia, pero ya estos individuos ya iban de todos modos a morir, murieron muchos de manera natural, pero hay una serie de maneras que se han podido. Aquí es un manantial donde los individuos caían. Este es un depósito que está en el norte de Estados Unidos, donde también se acumularon muchos restos, como aquí en Santa Lucía. Y bueno, está también lo que sea la presencia humana, en la participación de esos humanos
Quizás no en la caza activa, pero sí, como decía, en darle el golpe de gracia. Y más recientemente, y hace poco salió en las noticias, la cantidad de individuos de elefantes que murieron en Botswana y que probablemente tiene que ver con un virus que mató muy rápidamente a estos individuos. Eso es algo que esperamos poder realizar con el proyecto. De hecho, hay un equipo de estudios de proteómica, de ADN antiguo, que esperamos pueda ayudarnos a resolver esta situación. Y mencionaba sobre la fauna extinta que todavía tenemos mucho que conocer. Algunos de estos individuos sí aparecen en Santa Lucía. Está el mamut, está el bisonte, está el camello. Tenemos, por acá hay un caballo. Tenemos de hecho 2 tipos de caballo. Tigre dientes de sable, que también por aquí estaba. Y bueno, ya nada más para hacer crecer la expectativa de lo que va a suceder en Santa Lucía. Se está preparando un museo, el Museo del Mamut Clinametzin, que tiene que ver con esos gigantes que aparecían en el pasado. Y esta es solamente una muestra de lo que esperamos sea Sala 1 y 2, que es paleoambientes, y la Sala del Mamut, que en lo que el equipo de investigación estamos participando con los museólogos y museógrafos del INE y de SEDENA para poder proporcionar algo digno, semejante a este evento para todo el pueblo mexicano. Entonces, bueno, esperamos que en un futuro, pues no muy lejano, porque por ahora estamos esperando abrir quizás estas 2 salas en febrero. Y bueno, les agradezco su atención, agradecimiento. Y bueno, quiero dejarlos con esta para que nos cuidemos y no nos extingamos. Muchas gracias.